quiero que de aquí mencionen algunos de los verbos que piensen que mejor le quedan a su trabajo, a su objeto. ¿Y por qué el objeto ayuda a determinar el verbo? Porque si yo tengo un horno de microondas, los verbos que puedo aplicar al horno de microondas van a ser muy diferentes a los verbos que puedo aplicar a una parcela de riego, donde se han cultivado hortalizas los últimos 5 años. El objeto demanda verbos. Voy a poner ejemplos así como muy distintos. Ayer mencionaba yo que la palabra médico, uno de los orígenes que tiene, una de sus orígenes de acepciones es que mide. Y un ingeniero, en lo que sea, se supone por la palabra que trabaja con ingenios. ¿Y qué es un ingenio? Ingenio, en términos genéricos, significa máquina. Por eso puede haber máquinas virtuales cuando se hace un software. Bueno, y más virtual un algoritmo. Y más virtual la lógica simbólica. Allí puede haber ingenios, o sea, máquinas. Un ingeniero industrial, el ingenio con el que trabaja generalmente es con la organización. Para seguir con Taylor, trabajaría tiempos y movimientos para hacer, para ganar en eficiencia. Los verbos distinguen a las disciplinas. ¿Cuáles son los verbos de un abogado? ¿Cuáles son los verbos de un docente? No los 25,000 verbos que nos inventemos, no. ¿Cuáles son los 3 verbos que caracterizan a un docente? ¿Cuáles son los 5 o 3 verbos, no más, que caracterizan a un arquitecto? Que un arquitecto o una arquitecta deben saber hacer de manera natural. Dime cuáles son tus verbos y te diré quién eres. ¿Sí? Bueno, de esta lista de verbos, quiero que quien guste elija 3 y diga, esos verbos le podrían quedar a mi objeto. Quizá le pregunte yo cuál es su objeto, quizá no. Lo que quiero es que ustedes se metan en esta tabla, por favor. Verbos que le queden a mi objeto. Bueno, en mi caso, sería diseñar, evaluar y posiblemente mejorar. Muy bien, gracias, Rafael. Ahora, si tienes 3, si quien quiera de ustedes puede tener 6 o 7, eso no nos debe abrumar, ni agobiar, ni preocupar. Nos debe dar gusto, porque tenemos opciones para elegir el mejor verbo. ¿Mejor para quién? Mejor para que yo me sienta bien y mejor para mi objeto. Debe combinarse, obviamente. ¿Quién más? ¿Quién más? Otros verbos. Yo, para mi objeto, los verbos que combinan son caracterizar, comparar y evaluar. Muy bien. Pregunta, Donají. Sí. Esos 3 verbos, ¿cuál verbo contiene al menos a uno de los otros? Caracterizar. ¿Por qué? Explícalo. ¿A cuál contiene? Por caracterizar contiene a comparar, porque porque la caracterización
digamos, caractericé mi objeto y de esos objetos pude establecer una comparación entre ellos. Pero a ver, fíjate, me parece que lo dijiste una cosa y diste argumento al revés. Lo que acabas de decir es que caracterizaste una cosa y con eso Ajá, comparaste. Pero lo que pude habías dicho compararlos. antes era al revés, que caracterizar contenía a la comparación. Ahí está bien, Ya, Dorothy. Es para que lo pensemos. ¿Y por ok. qué esta pregunta? Porque si tenemos tres verbos y podemos elegir uno que contenga al menos a otro, ya solo tenemos dos. Y de esos dos verbos, si necesitamos el A para realizar el B, entonces nuestra investigación se reduce al verbo B. Los otros verbos son parte del proceso. Ejemplo, de los tres verbos que dijo Don Ají, evaluar contiene a comparar. No es posible evaluar sin hacer una comparación. No, las comparaciones son feas. No, no sé si son feas o son bonitas. Son necesarias. Si yo voy a emitir un juicio de valor sobre algo, tengo que compararlo, aunque sea con un criterio preestablecido. O incluso puedo establecerlo post la caracterización. Yo veo las características de varios objetos, las comparo y emito juicios y selecciono, fíjense, ya llegué hasta la selección. Selecciono por criterios y los criterios los aplico para evaluar. Y cuando evalúo tengo que comparar. O sea, los verbos pueden formar estructuras. Ahora, para decir mi objetivo, ¿tengo que decir los 10 verbos? No. Eso tienen los cursos mal diseñados. Probablemente ustedes todavía se han enfrentado a cursos que dicen, el estudiante entenderá, explicará y hará evaluaciones para que posteriormente no sé qué. Y el objetivo general tiene 10 renglones. Y tiene 7 verbos, por favor. Debería tener uno. ¿Por qué? Porque el verbo de más alto nivel intelectual es el que determina el uso de los otros. Y hay niveles en los verbos. Ejemplo, los niños, las niñas pequeñas, pequeñitos, todavía ni hablan, identifican. Quien tenga un bebé sabe que identifica a la mamá, al papá. Después los niños evalúan. Cuando un niño está enfermo, una niña está enferma y le van a dar medicina, la misma medicina que le dieron ayer, la niña lo recuerda y empieza a escupir y empieza a chillar y a poner las manos. Ya sabe que no le gusta. Ahora, uno de esos niños puede hacer el verbo de interpretar, ya es más difícil. De diseñar, definitivamente todavía no. ¿Ese bebé puede hacer un diagnóstico? Claro que no. Porque la palabra diagnóstico significa a través del conocimiento. Por medio del conocimiento. Entonces hay niveles en los verbos, pero no es absoluto. No es lo mismo memorizar un teléfono, un número telefónico, que memorizar el teorema de Gödel. O memorizar un nomograma de los que seguramente ustedes utilizan. Así que viene un segundo factor. El objeto puede ser complejo o puede ser simple.
¿Quién más? ¿Quién más ve por ahí unos verbos que diga, este me gustaría? Al menos explorarlo. Pues yo encontré varios, Ujú. pero creo que los que más se incluyen a mi tema sería controlar, evaluar y mejorar. Muy bien. Serían los, pero de ahí pues creo que varios podrían ser también, otros 4 más. Gracias, Andrea. Una pregunta, Andrea. No es de respuesta absoluta, pero es como para pensarlo. Ajá. ¿Para controlar evalúas o para evaluar controlas? Para controlar, evalúas o para evaluar con... A ver, de nuevo, es que ya me perdí. Cuando vas a controlar algo, te estoy pensando en cualquier proceso. Ajá. Un proceso X. Tú vas a ejercer acciones de control. Ajá. Para controlar, ¿evalúas? ¿O para evaluar, controlas? No, para controlar, evalúo. En general, para controlar. Sí, tengo que evaluar. O sea, cualquier sistema de control se alimenta de valores. Sí. Y cualquier sistema de control emite señales de corrección a los valores. Sin embargo, para evaluar hay que tener un poquitito de control, al menos en los criterios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues tienen que pensarlo. No son mandamientos ni son cosas grabadas en piedra. Son para que ustedes las combinen. ¿Quién más, por favor? Última. Oh, doctor. Fabricar, caracterizar y evaluar. Fabricar, el segundo no lo escuché. Caracterizar y evaluar. Muy bien. Fabricar, caracterizar y evaluar. ¿Cuál pones en el nivel más alto? No en primer lugar, porque puede ser el más bajo. Al final, ¿qué es lo que quieres? ¿Caracterizar o fabricar? ¿Fabricar o evaluar? Primero fabricar, luego caracterizar y el objetivo es evaluar. Bueno, muy bien. Depende aquí del objeto. Una voz de mujer escuché y es la última, por favor. Sí, yo encontré 3: clasificar, definir y obtener. Muy bien. Continuamos. Estos verbos les llamamos vide. ¿Qué significa? Significa que son verbos, la V, intencionales, la primera I, e intelectualmente demandantes cuando se usan por escrito. Quizá nos ayude a entender lo que es un vide, poniendo ejemplos de lo que no es un vide. Un verbo no intencional es respirar, es digerir, es parpadear. Me cuesta trabajo aceptar que alguien me diga, pues yo cada vez que parpadeo, antes lo pienso. Y de manera rápida digo, voy a parpadear. O doy instrucción a mis párpados. ¿Sí? Son verbos automáticos. Y no todos tienen que ser así absolutamente de nuestro organismo, de repente, o sea, interno. Vamos caminando y no decimos, ahora camino, ahora me detengo. Tenemos intención porque tenemos un lugar al que vamos a ir. En fin, intelectualmente demandante. Intelectualmente demandante es que exige el entendimiento. Y bueno, ustedes pensarán que estoy en guerra con la televisión. Si pudiera, yo estaría en guerra contra la televisión. ¿Ver la tele? No exige ningún esfuerzo intelectual. No sé si hayan
vivido este diálogo de que alguien llega de la calle. Ay, estoy muy cansado, muy cansada. No quiero pensar en nada. Prende la tele, ¿sí? Esa es una confesión de para qué se usa la tele. Pero la mayoría de las personas, estén cansadas o no, ven la tele. Y ven la tele no es intelectualmente demandante. Comer no es intelectualmente demandante. Digo comer para mantenerse biológicamente. Comer algo especial probablemente sí, porque hay que entender esa comida. Pero hay muchas cosas que no son intelectualmente demandantes. Si comer fuera intelectualmente demandantes, habría pues muchas personas que morirían de hambre. ¿Sí? ¿Qué otro no es intelectualmente demandante? Cuando ya se sabe manejar, pues no lo es, o es un mínimo. Las señales, la curvatura de alguna vuelta, etcétera, etcétera. Pero es pequeño, ¿no? Ahora, estos verbos son más demandantes cuando escribimos, porque cuando hablamos podemos decir el que se nos antoje. Al cabo que la gente no pregunta, ¿qué quieres decir con eso? ¿Sí? Teorizar. El 116. Yo he escuchado a personas que dicen, pues yo tengo una teoría. Y cuando dicen eso, yo las volteo a ver y quiero pedirle su autógrafo, porque hay muy pocas personas en el mundo que tienen teorías cada año. ¿Sí? Al menos teorías de las que ustedes y yo sabemos que son difíciles. ¿Qué otro por ahí? Problematizar. Problematizar es el 98. ¿Sí? Ese no se usa mucho. Como dicen, ay, es muy problemático. No es lo mismo. Una persona que sabe problematizar es con frecuencia quien se adelanta a las situaciones difíciles que vamos a vivir. Una persona que vamos a suponer que de verdad sea problemático, luego le llaman problemático a cualquier persona diferente, lo cual es injusto. Pero vamos a suponer que alguien es problemático, no por eso problematiza. En fin, esos son los vide. Y así como hay vides, hay aides. Ejemplos de aides: eficiente, óptimo. Esos son adjetivos. La A es de adjetivo. Cuando alguien escribe la palabra óptimo en su objetivo, es una demanda. Va a optimizar algo probablemente, o a hacerlo más eficiente, y hay que entender cómo se va a medir la eficiencia y cómo se va a ver la diferencia de eficiencia. Extrapolar, que es el 54. Y por ahí debe estar interpolar, que es el 72. Se parecen. Extrapolar es moverse hacia los polos y fuera de ellos. Interpolar, moverse al revés de los polos hacia adentro, aunque no partamos de los polos. Pero en fin, ustedes podrán indagar cada uno de estos verbos y seleccionar mejor.